Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 18. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Y con esta bendición temprana comenzamos nuestro programa la mañana de hoy. Tenemos que empezar en el análisis del discurso del presidente Nicolás Maduro ayer en el marco de la celebración del 7º aniversario de la milicia bolivariana. Milicia, por cierto, que está subordinada al jefe del Estado. Y aquí voy a detenerme un momento. Todas las fuerzas militares en Venezuela están adscritas al Ministerio de la Defensa, al ministro de la Defensa. Porque el gobierno lo ejerce el presidente por vía y por intermedio de los ministros. Entonces el presidente de la República dirige la educación por intermedio o por vía o por conducto del ministro de Educación. Dirige la política económica por vía, por instrumento o conducto de los ministros de la Economía. Dirige la Fuerza Armada Nacional por vía, instrumento o conducto que es el ministro de la Defensa. Precisamente por eso es que los ministros que dirigen las distintas áreas de la política económica y social en Venezuela presentan informes de gestión a la Asamblea Nacional. El ministro de la Defensa presenta informe de gestión a la Asamblea Nacional antes de que le dieran el golpe. Ahora bien, el presidente Chávez creó una milicia como cuerpo armado que no depende del ministro de la Defensa, sino que depende de él exclusivamente, y con eso sustrajo a la milicia del control político que ejerce la Asamblea Nacional sobre ese cuerpo en este caso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso es que esta milicia está a órdenes del presidente. La Fuerza Armada se debe a la Constitución, no se debe al presidente. No obstante, esto es un cuerpo civil comprometido con el chavismo, comprometido con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Dice el presidente en esa locución, que está integrado más o menos por 500.000 personas, que él aspira a que eso llegue a 1.000.000, ¿verdad? Que él aspira a que eso llegue a 1.000.000 de personas y que cada uno de ellos debe tener un fusil. Que cada miliciano debe tener un fusil. Ahora bien, ¿pueden los civiles tener armas? No, en este caso, fusiles no pueden tener. Y debo entonces indicar lo siguiente. Los órganos de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana son un cuerpo uniformado de Policía Nacional, estatal o municipal, artículo 332 de la Constitución, un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, un cuerpo de bomberos, una organización de protección civil. Eso es lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la Fuerza Armada, el artículo 329 ha dicho lo siguiente, 329 constitucional. Fuerzas que integran la Fuerza Armada Nacional, fuerzas que integran la Fuerza Armada Nacional. Y fíjese que no dice Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni Fuerza Armada Nacional Madurista, ni Fuerza Armada Nacional Chavista. Dice Fuerza Armada Nacional. Artículo 322. 1. El Ejército, la Armada y la Aviación tienen la responsabilidad esencial de la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la nación. Tres componentes: ejército, armada y aviación. No dice la milicia. De la milicia no habla.
y punto y seguido habla de la Guardia Nacional, que cooperará en el desarrollo de dichas operaciones. Cooperará, vale decir, no es protagonista la Guardia Nacional en el momento en que se requiera de operaciones militares, solamente va a colaborar. Y donde sí tiene la Guardia Nacional una responsabilidad básica es en la conducción de las operaciones para el mantenimiento del orden interno. Más nada. De tal manera entonces que la Constitución definió quiénes son los cuerpos de seguridad ciudadana, definió cuáles son los componentes de la Fuerza Armada y le estableció el rol a la Guardia Nacional. No habló de la milicia, en modo alguno. La Constitución no habla de la milicia. Sin embargo, el presidente de la República habla de golpes de Estado levantando la Constitución. Ahora, ¿quién da el golpe? El golpe lo da quien no cumple la Constitución. El golpe no lo pueden dar los ciudadanos. El golpe lo da el que tiene la responsabilidad de hacer cumplir una Constitución y no la hace cumplir. Entonces vimos ayer un acto de milicianos donde me dicen, por cierto, que buena parte de esa cantidad de milicianos que se presentó son del resto de los componentes militares a quienes le dijeron póngase el uniforme de miliciano y váyase a la plaza, a la avenida Urdaneta. Para decir, bueno, mira, aquí hay una trulla de personas. Dice el presidente que son 500.000. Bueno, ese sería el equivalente más o menos a la inscripción en los procesos de validación de por lo menos 3 partidos. Entonces, ¿qué le quiero significar con esto? Que esta milicia presentada como principio de masa no es otra cosa sino la expresión de una minoría que está ahora uniformada pero con arma, que se dice chavista, antiimperialista y revolucionaria. Ha dicho el presidente que le va a dar un fusil a cada una. Bueno, pues sigue violando la Constitución, que ha jurado cumplir. Pero voy todavía más allá. El presidente ha dicho que si se llegan a levantar y aquí él ya no sigue gobernando, que entonces, bueno, que se levanten ellos en contra de la ultraderecha, porque seguramente la ultraderecha en este país no tiene derecho, la ultraizquierda sí, la que él dirige. La ultraderecha no tiene derechos. Resulta que en este país tiene derecho el que gana una elección, el que la gana, pero es que el presidente no quiere hacer elecciones. Los poderes públicos secuestraron la posibilidad de las elecciones. Tanto miedo le tiene a las elecciones que eliminaron la posibilidad del referendo revocatorio. ¿Qué es eso? ¿Eso es más o menos democracia? Pues eso es menos democracia. Pero entonces, ¿qué le dice a la milicia? Ármense, los voy a armar e insurjan contra la población civil, democrática y constitucional que pide elecciones generales y califiquen los de golpistas porque piden elecciones. Lo democrático es que no hayan elecciones para el presidente Maduro. Entonces, le está diciendo a la milicia que insurja contra una población desarmada. Yo creo que entonces los expedientes de la Corte Penal Internacional se van a ir ampliando, porque estas no son las salidas democráticas. Las salidas democráticas y constitucionales están en la Constitución. Es la convocatoria de las elecciones que no han querido que se realicen. Y la marcha de mañana es para promover frente al autogolpe y el golpe que le dieron a la Asamblea Nacional, uno, la restitución de la competencia a la Asamblea Nacional porque el gobierno le dio un golpe y no lo ha revertido. Y lo otro es que el gobierno se da a sí mismo un autogolpe y anda como si ellos no se hubieran dado nada, hablando de que los golpistas son los demás. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay una crisis profunda en Venezuela y hay que convocar elecciones para que el testigo que va a dirimir la suerte del país sea un evento de carácter electoral.
Más nada. Aquí los podrá entregar los fusiles que quiera. Cuando se hagan elecciones y gane la democracia, tendrán que entregar los fusiles, porque los fusiles no pueden estar en manos de cuerpos armados de ningún partido político. Entonces, tenemos que tener claros los conceptos. Esa invocación de la que hace Nicolás Maduro es una invocación inconstitucional. Inconstitucional. No es legal. La milicia no existe así como no existen los colectivos para la Constitución bolivariana. Y sorprende que el ministro de la Defensa salga a hablar en términos de que no existe represión en Venezuela, sino la restitución del orden público. El orden público se altera, ministro, cuando las reglas del juego democrática son violentadas. Y el gobierno ha violentado el derecho de los venezolanos a una elección constitucional que no existe fórmula de que pueda posponerse si no es por estos actos que son muy poco democráticos. Entonces, cuando el presidente habla y dice, por ejemplo, que cada quien se defina si está con la patria o en contra de ella, eso no es con la sociedad opositora, eso es contra las personas que adentro le están diciendo estamos obligados a convocar el proceso electoral, no hay manera de detener los procesos electorales, la gente en la calle reaccionó frente a lo que ha sido un derecho que ha sido violentado, conculcado, robado, y no va a dejar, no va a cesar su protesta porque siente que lo que sospechaba, que estábamos en presencia de un golpe de Estado, cuando le dan a la Asamblea Nacional con las sentencias la liquidación de funcionamiento de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la gente dijo, esto ya es el colmo. Vale decir, ya sí es verdad, estamos viviendo lo que sospechábamos pero que no queríamos admitir. Estamos frente a un gobierno autoritario. ¿Por qué es autoritario? Porque no quiere elecciones. ¿Por qué es totalitario? Por la manera como se maneja en contra de los derechos humanos. Eso es así. Por eso es que la Constitución definió que en estas crisis existen mecanismos para resolverla. La elección es una, la constituyente es otra, porque esta Constitución le abrió paso a todo este andamiaje del comunismo que montaron en Venezuela y le dio paso a este proceso de control de los poderes públicos, ¿verdad? Y nos trajo a donde estamos hoy, en este punto de quiebre, a donde el presidente, en lugar de convocar un mitin, convoca a una milicia. Para meterle miedo al ciudadano, por favor, el acto del 19 de abril es un acto cívico, ciudadano. Incluso la firma del acta de la independencia es un acto cívico. La independencia se dio en los papeles como respuesta de la civilidad. No traten entonces de pervertir la historia. Es indispensable entonces también que nosotros señalemos lo siguiente. En este segmento voy a desarrollar el tema de los videos con los que se pretende enjuiciar a la oposición, los videos que presentó el presidente Maduro en cadena nacional. No sin antes también indicar lo siguiente. Cuando uno ve al presidente Maduro en el acto de la milicia, uno ve la fotografía de Cuba. Nada más antidemocrático que esas presentaciones. Obviamente, trata de sustituir al ciudadano que no está ahí. El ciudadano era el que estaba en San Félix en Semana Santa,
ese ciudadano que le lanzó mensajes de amor con tomates y correspondencia con los huevos que le lanzaron. Trata entonces de presentar un efecto de masas a un líder que tiene una relación de sumisión de la milicia para con él. No nos confundamos. El líder civil es el que convoca por sí solo sus actos y a donde sus seguidores van a escucharlo. Ahora bien, el tema entonces de los videos presentados. Lo primero que tenemos que indicar o señalar es el tema de la detención. Cuando una detención es arbitraria. Es arbitraria la detención cuando incumple las garantías de lo que en derecho llamamos debido proceso, que exige, 1, hay que presentar una orden judicial para la detención. Esa orden judicial para detener a alguien puede no existir cuando la detención se comete en flagrancia, quiere decir, se detiene a la persona en el momento en que está cometiendo el delito. La detención, por demás, debe garantizar el derecho de la defensa de la persona, el trato adecuado, el debido proceso. Vale decir, aquí a nadie que detengan le da derecho, por ejemplo, a que lo puedan golpear. Eso no está permitido. En el caso de estos hermanos Sánchez de Primero Justicia, ¿es el gobierno el que anuncia la detención? ¿Es el gobierno el que anuncia la confesión? Como si la orden judicial, como si la detención se hubiese producido como consecuencia de una orden judicial que no mencionan y tampoco hablan de la flagrancia en la comisión del delito. Por tanto, los abogados defensores han dicho que esto es una detención arbitraria y así se enseña en las universidades. Es así como se enseña en las universidades. Ahora bien, el gobierno presenta unos videos. Quiero decirles que la tortura está prohibida. Si la tortura está prohibida, la confesión producto de la tortura está viciada de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Porque toda confesión hecha por tortura, por presión de carácter psicológica, está viciada de nulidad. Porque la persona que está siendo torturada va a confesar lo que el torturador quiere que diga para que le alivie el martirio de la tortura. Entonces el constituyente en eso fue absolutamente claro y ha establecido que la confesión solo es válida cuando no media coacción de ninguna naturaleza, vale decir cuando la confesión es libre, espontánea, pero una confesión después que te han caído a palo, esa confesión no es legal. En modo alguno es legal. ¿Por qué? Porque viola los derechos fundamentales de la integridad personal. ¿Se cumplieron las garantías con los videos que se presentan? No. Por supuesto que no. La detención es arbitraria. ¿Qué puede pasar entonces con los videos, con declaraciones de personas que fueron detenidas ilegalmente, sin garantías esenciales, sin presencia de fiscales del Ministerio Público y por demás torturados? No puede ni siquiera utilizarse la información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, en las comunicaciones, en los papeles y en los archivos privados, ni la obtenida por otro medio
que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de la persona. Artículo 181. Tampoco podrá apreciarse esa información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícito. Cierro comillas. Es claro. El Código Orgánico Procesal Penal es claro. Esa información obtenida mediante tortura es ilegal. No se puede presentar como prueba porque es obtenida por tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño. Viola todos los derechos y las condiciones o garantías procesales mínimas, de tal manera que esa prueba es ilegal, totalmente ilegal. Y debemos además insistir, las declaraciones que son resultado de la tortura, de procedimientos de vejámenes, es ilegal. Entonces, tenemos otro problema. El gobierno está usurpando las funciones del Ministerio Público. Está usurpando las funciones del Ministerio Público. ¿Por qué? Bueno, porque entonces es el presidente Maduro quien no tiene competencia para ello, que se encarga de presentar el video en un acto público televisado, usurpando las funciones, he dicho, del Ministerio Público. Además, es el que dice qué delitos comete. Además, dice que él tiene las facultades constitucionales para investigar y llevar a la cárcel a quien sea. Eso es mentira. Eso no es verdad. El presidente no tiene autoridad policial. El presidente no puede meter preso a nadie. El presidente no puede ordenar la investigación a nadie con carácter penal. Para eso está el Ministerio Público. Y son estos mismos personajes los que se encargan de hablar de que hay un golpe de Estado contra ellos y ellos son los que están dando ese golpe de Estado cuando violan absolutamente todo el ordenamiento constitucional venezolano. El artículo 236 de la Constitución no le establece facultad al presidente para realizar investigaciones penales y mucho menos para llevar a la cárcel a personas. Con todo el poder que pueda y quiera tener el presidente, no puede ordenar la detención o que pongan preso a nadie. Porque para eso están las garantías constitucionales en favor de los ciudadanos. Porque si no, entonces a mí me cae mal y lo mando a poner preso. Y eso, pues, por supuesto, no puede ser. En modo alguno puede ser. Bueno, entonces, es ilegal, totalmente, inconstitucional más aún. Los califica de terroristas y con eso los sentenció. Por supuesto que se violaron todos los instrumentos del derecho, en este caso tratando de perseguir a dirigentes políticos, en este caso de Primero Justicia y en otras oportunidades de Voluntad Popular, con quienes desde aquí les doy mi palabra de solidaridad. ¿Qué le pide la comunidad internacional al presidente Maduro? La comunidad internacional le está pidiendo al gobierno garantizar la paz de la marcha de mañana 19 de abril. Así como la comunidad internacional exhorta a la oposición a manifestarse con responsabilidad y lograr una jornada pacífica que exprese contundencia, firmeza, pero tranquilidad. Y así debe ser. El gobierno tiene la obligación de garantizar la paz. Debe garantizar que el derecho a manifestar se pueda hacer sin ningún tipo de problema. Ha dicho el capitán Cabello, diputado, a su vez, inconstitucionalmente las dos figuras en una sola, que la oposición no va a entrar a Caracas. Bueno, me imagino que todo el chavismo se meterá en Caracas y estarán reducidos al único espacio territorial
a donde caben, porque en el resto del país ya no caben. El gobernador de Amazonas, por cierto, está exigiendo que se debe anular la inhabilitación de los diputados porque Amazonas se quedó sin representación parlamentaria y llevan ya más de un año sin esa representación. La marcha es contra el golpe de Estado que se le dio a la Asamblea Nacional y en contra igual del autogolpe que se ha propiciado el propio gobierno. De tal manera entonces que no debe haber en modo alguno duda ni del carácter democrático, cívico, pacífico y constitucional. No debe haber temor porque los derechos se ejercen. Los derechos se ejercen. Y no tenga usted la menor duda de que la Constitución tiene claro cómo se resuelven los problemas en el país. Y la marcha mañana lo que le quiere decir al presidente es que tiene que aplicar los mecanismos democráticos y constitucionales para salvar esta crisis que no la produjo el ciudadano, sino la produjo el gobierno. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Me despido con este pensamiento. Más importante que vivir es compartir. Saber convivir en cada metro cuadrado que pisas con todos los que te rodean es la clave del éxito. Bueno, que así sea. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana en la marcha, pero primero nos encontramos aquí, en esta emisora, en este su dial, en este su programa, haciendo el análisis pormenorizado de las circunstancias que están sucediendo en el país desde el lado ideológico de donde se producen. Que la preciosa sangre de Cristo nos selle, nos cubra, nos proteja. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias.